En esta mañana, hermanos, quiero seguir hablándole bajo el tema el aceite de su presencia, el aceite del Espíritu Santo. Y pues bueno, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que el aceite es un simbolismo de lo que es la persona del Espíritu Santo. Todos conocemos, hemos oído hablar, hemos sido instruidos o enseñados en relación a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno de ellos siendo manifestado en algún tiempo, ¿verdad?, de la humanidad, y claro, siempre los tres estando presentes. Pero ahorita, hermanos, nosotros creemos que después de que Jesús subió a los cielos, y fue dada la promesa de que iba a ser derramado el Espíritu Santo, nosotros creemos que en este momento, en este tiempo, nosotros estamos en la dispensación del Espíritu Santo. También se le conoce como la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, pero es la dispensación también del Espíritu Santo, porque el consolador que se nos fue dado, el ayudador que se nos fue dado, el paracletos que se nos fue dado, aquella persona que iba a morar en nuestro interior, iba a ser el Espíritu Santo. Y bueno, a través de la Escritura, hermanos, podemos ver diferentes simbolismos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece como nube, el Espíritu Santo aparece como columna de fuego, el Espíritu Santo aparece como viento, el Espíritu Santo aparece como agua, el Espíritu Santo también, hermanos, aparece en esto que hemos estado hablando, como el aceite. Entonces, por eso yo le he titulado a esta serie en su tema principal, el aceite de su presencia, o el aceite del Espíritu Santo. Pero hemos estado viendo que cuando hemos estado hablando del aceite, estamos hablando de la misma persona del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo y de lo que Él hace en la vida de nosotros cuando ese aceite o esa misma presencia de su Espíritu es derramada sobre nuestras vidas, es derramada sobre nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo o el aceite, hermanos, de su presencia, primeramente vimos, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño repaso. Primeramente vimos que el aceite sana las heridas. En ocasiones hemos sido heridos, hemos sido golpeados por diferentes situaciones, por problemas, por adversidades, por cosas que han venido a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Hemos sido, hermanos, heridos, ¿verdad? A lo mejor emocionalmente, en nuestros sentimientos, a lo mejor también en nuestro espíritu, a lo mejor también en nuestra alma, a lo mejor también en nuestro corazón. Pero hay alguien que está dispuesto a sanar esas heridas, y ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a venir a nuestro corazón y es derramado como ese aceite que usó el buen samaritano sobre aquel hombre que había sido dejado a la orilla del camino, hermanos, dice la Escritura, todo golpeado, despojado y ya medio muerto, llegó el buen samaritano. Dice que lo vio, fue movido a misericordia, vendó sus heridas, le echó vino y le echó aceite, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, de esa misma manera hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros venimos delante de su presencia y le decimos: Espíritu Santo, estoy herido. Espíritu Santo, me siento triste. Espíritu Santo, me siento despojado. Espíritu Santo, me siento medio muerto. Espíritu Santo, ya no sé qué hacer ante este problema, ante esta situación. Él viene, Él nos ve, es movido a obrar en nuestra vida en misericordia. Venda nuestras heridas, echa vino y aceite, y nuestras heridas son sanadas por su presencia. Entonces vimos, hermanos, en esa prédica, en relación al aceite que sana las heridas. Y luego también después, ¿verdad?, un domingo después, nos fuimos al Salmo 23, específicamente el versículo 5, donde dice el salmista, comparándose primeramente él como una oveja y Jehová siendo su pastor. Él dice, ¿verdad?, en ese precioso salmo, dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando.
Qué importante es que nuestra cabeza, hermanos, que habla de nuestros pensamientos, sea ungida con ese aceite, porque vienen pensamientos de duda, vienen pensamientos de temor, vienen pensamientos de desánimo, vienen pensamientos de decepción, vienen pensamientos, diferentes pensamientos que atacan nuestra mente, que atacan nuestro corazón, que atacan nuestra vida. Pero cuando tenemos el aceite de su presencia, cuando estamos cubiertos por el Espíritu Santo, hermanos, y el aceite de su presencia está sobre nuestra cabeza, ese aceite nos protege para que cuando vengan esos pensamientos simplemente resbalen y se vayan, pero no hagan algo en nuestra vida, porque estamos cubiertos por la presencia de su Espíritu, de su Espíritu Santo. La semana pasada, hermanos, como tercer tema hablamos del aceite que da fuerzas, y nos hicimos referencia en el Salmo 92 versículo 10, donde dice la escritura que el salmista reconoce que Jehová es el que va a aumentar sus fuerzas como las del búfalo, y será ungido con aceite fresco. Y qué importante, hermanos, es que nosotros aumentemos nuestras fuerzas, no porque nosotros podamos aumentar nuestras fuerzas, no porque las cosas puedan aumentar nuestras fuerzas, no porque las circunstancias puedan aumentar nuestras fuerzas. Si dependemos de esas fuerzas, créame que vamos a fracasar. Pero si dependemos en las fuerzas que vienen de Dios, esas fuerzas nunca se acaban. Esas fuerzas siempre van a estar presentes. Esas fuerzas siempre nos van a ayudar a poder vencer, a seguir hacia adelante. Va a venir el desforzamiento, va a venir la lucha, va a venir la prueba, y a lo mejor nos vamos a sentir desforzados, hermanos, ante la adversidad y ante la situación, pero va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a levantar, el Espíritu Santo nos va a dar esas fuerzas. Seremos ungidos con ese aceite fresco y tendremos fuerzas, dice la escritura, como las del búfalo. Entonces eso lo hace, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, lo hace su presencia. Así es que cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos delante de su presencia, Él aumenta nuestras fuerzas. Somos recargados con esas fuerzas que tanto necesitamos para seguir hacia adelante. Amén. El día de hoy, hermanos, quiero hablarle el tema número 4, ¿verdad? O el cuarto tema, que es el aceite que ilumina. El aceite que ilumina. Y para esto, hermanos, le voy a invitar que abra conmigo la escritura en el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 24, y vamos a leer versículo del 1 al 4. Amén. Levítico capítulo 24, versículo del 1 al 4. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, dice, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Aquí, hermanos, Aarón y todos los sacerdotes tenían una instrucción de Dios de, claro, primeramente, ¿verdad?, levantar lo que era la tienda, o lo que venía a ser el tabernáculo, ¿verdad?, el tabernáculo de reunión, que iba a ser el lugar donde la presencia de Dios iba a descender. Ese lugar, hermanos, pues bueno, en una ocasión tuvimos unos estudios, ¿verdad?, sobre el tabernáculo, y hablamos de todas los simbolismos, la tipología, todo el significado de todos los materiales, de todas las partes, de todos los muebles que había en el tabernáculo. Pero para no, ¿verdad?, entrar o profundizar mucho en lo que era el tabernáculo, en el tabernáculo, hermanos, se encontraba un específico mueble que era el candelero de oro. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Era el atrio, que era lo que era el patio
o la parte exterior, y luego al entrar en la tienda entraba uno al lugar santo, y después del velo estaba el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban tres muebles. Uno era la mesa de los panes de la propiciación, otro era el altar de oro o el altar del incienso, pero había un tercer mueble que estaba ahí, que era el candelero de oro. El candelero de oro, hermanos, por mandato de Dios, el candelero de oro tenía que ser rellenado, sus copas, todos los días, por la mañana, por la tarde, para que siempre las lámparas del candelero estuvieran encendidas. Y algo, hermanos, que bueno, en su momento estudiamos, o a lo mejor usted lo ha podido ver, ¿verdad? O a lo mejor ya lo conoce, era de que la única luz que alumbraba en el lugar santo, la única luz que alumbraba en ese lugar del tabernáculo, no era ninguna luz exterior, porque no había ventanas. Por los cuatro lados estaba cubierto con las diferentes pieles, con la madera de acacia. El techo, hermanos, también estaba, había diferentes telas y diferentes pieles. Entonces no había una manera de que la luz del sol o la luz de la luna o alguna otra luz pudiera iluminar ese lugar. Entonces, para que los sacerdotes, específicamente Aarón y los demás sacerdotes, los demás levitas, al entrar al lugar santo, hermanos, ¿verdad? Ellos pudieran ver, ellos pudieran ser guiados, ellos pudieran tener dirección hacia dónde se dirigían, qué era lo que estaban haciendo ahí. El único que les daba luz, el único que podía iluminar, era el candelero de oro. No había otra luz que ellos pudieran usar. No había una luz que ellos pudieran decir, bueno, yo tengo esta lámpara de mano, voy a entrar con esta lámpara de mano para alumbrar mi camino. No podían hacer eso. La única manera de que ellos podían alumbrarse dentro del lugar santo, dentro del tabernáculo, era con el candelero de oro, con las lámparas encendidas del candelero de oro. Y por eso, hermanos, Aarón, Moisés le dan la instrucción al pueblo de que ellos trajeran, dice la escritura, aceite puro de olivas machacadas, dice, para hacer arder las lámparas continuamente. El pueblo tenía que traer el aceite de las olivas que habían sido machacadas. De ahí, hermanos, se extraía el aceite. Por eso se le conoce como el aceite de oliva, ¿verdad? Porque viene del árbol de un olivo, como el arbolito que tenemos atrás, ahí donde está la mesita de la coffee bar, ¿verdad? La barra de café. Ahí al ladito tenemos un árbol, es claro artificial, pero es un olivo. Y a lo mejor usted ha visto ahí los frutitos, ¿verdad? Que tiene por arribita. Esas son las olivas. Esas se muelen, hermanos, se pisotean, se machacan, y de ahí, hermanos, se extrae el aceite puro de esas de olivas machacadas, y eso lo tenían que traer delante de los sacerdotes, delante de Aarón, para hacer arder las lámparas continuamente. La lámpara tenía que arder continuamente, y era un estatuto perpetuo de generación en generación. Dice el versículo 3, dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo, dice, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Y hay otros pasajes, ¿verdad?, donde dice que en la mañana tenía que ser encendida y tenía que continuar, hermanos, ardiendo esas lámparas durante todo el día. Y luego aquí la instrucción era de que en la tarde nuevamente esas lámparas tenían que ser rellenadas con ese aceite, derramar ese aceite sobre las lámparas, que las lámparas estuvieran encendidas para que desde la tarde hasta en la mañana estuvieran ardiendo y hubiera luz en el lugar santo, en ese lugar del tabernáculo. Ahora, ¿por qué escogí este pasaje? Como le digo, en otros pasajes dice que continuamente tenían que arder. Iban a arder de día y de noche, tenían que estar encendidas de día y de noche. Pero ¿por qué escogí específicamente, hermanos, este pasaje? Porque déjeme decirle, usted y yo podemos decir que en el día, bueno, nos podemos decir que tenemos la luz del sol y que esa luz nos alumbra.
¿Para qué entonces necesitamos una luz, verdad, extra si tenemos la luz del sol que nos puede alumbrar? Pero en la noche, hermanos, que claro, la lumbrera menor, de acuerdo al libro de Génesis, que es, pues bueno, sabemos que es la luna. Esa, hermanos, aunque también alumbra, pero no alumbra tanto como el sol. Queriendo decir que en la noche es más complicado que haya luz. Es más complicado que se vea una luz, y que por eso, por medio de esa luz, nosotros tengamos dirección, podamos caminar, podamos ser guiados, podamos andar sin caernos, sin tropezarnos. Porque en la noche, hermanos, es cuando la oscuridad, cuando las tinieblas, hermanos, están presentes y no podemos nosotros tener una buena visión. Es cuando en verdad en esa oscuridad y en esas tinieblas, si nosotros decidimos andar en esa oscuridad o en esas tinieblas, probablemente, hermanos, nos vamos a perder. Probablemente no vamos a saber qué hacer. Probablemente no vamos a llegar a nuestro destino. Probablemente nos vamos a tropezar con algo, porque va a ser muy difícil que en la oscuridad, cuando hay demasiadas tinieblas, cuando está demasiado oscuro, podamos ver. Por eso escogí específicamente este pasaje, porque este pasaje habla de que aún en la oscuridad, aún en las altas horas de la madrugada, las lámparas tenían que estar encendidas. Las lámparas tenían que arder. Las lámparas, hermanos, tenían que estar ahí ardiendo, la luz encendida, para que aún en la madrugada, aún en la oscuridad, aún en las tinieblas, pudiera haber luz. Y por eso, hermanos, yo quise en esta mañana hablar del aceite que ilumina. ¿Por qué? Porque no basta con decir que tenemos lámparas, necesitamos el aceite. No solamente basta con decir yo tengo lámparas, 1, 2 o 3 lámparas. ¿De qué nos servirían las lámparas si no tenemos aceite? Lo ponemos en nuestros tiempos. ¿De qué nos serviría una linterna si no tiene pilas o no está cargada? De nada, ¿cierto o no, hermanos? ¿De qué nos serviría tener un foco si no tenemos electricidad porque no pagamos la luz? De nada. De nada nos serviría. De nada nos serviría tener muchos focos si al final no tenemos la electricidad que le da la corriente, ¿verdad?, al foco para que encienda y entonces podamos tener luz. ¿De qué nos serviría? ¿De qué nos serviría tener muchas lámparas de mano, muchas linternas y tenerlas ahí en nuestro cajón, en nuestra casa o en algún lugar en específico, por en caso de que se vaya la luz, si no están cargadas, si no tienen batería, si no tienen pila? ¿De qué nos servirían? De nada. Por eso, hermanos, ¿de qué serviría tener las lámparas si no tenemos aceite para que esas lámparas se puedan encender y puedan estar ardiendo? Por eso necesitamos, hermanos, el aceite de su presencia en nuestra vida. Porque déjeme decirle, en nuestra vida, hermanos, aunque nosotros, verdad, gracias a Dios, podemos ver correctamente, podemos ver bien, usted no me va a dejar mentir, hermanos, que ante tanta adversidad estamos en realidad viviendo en un mundo lleno de tinieblas. Cuando nos ponemos a ver a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que la maldad, el pecado, la violencia, las guerras y todo lo que escuchamos que está pasando a nuestro alrededor, aunque podemos decir que tenemos la luz del sol, aunque podemos jactarnos de decir que tenemos un cierto tipo de luz, en realidad nuestro mundo, hermanos, está en tinieblas. Y no solamente el mundo está en tinieblas, hay gente que también está en tinieblas. Hay gente que vive en tinieblas. Hay gente que aparenta que todo está bien, pero por dentro está pasando por tinieblas. Hay gente que aparenta una sonrisa por fuera, pero por dentro hay tinieblas de soledad, hay tinieblas de tristeza, hay tinieblas de amargura. Aunque aparentemos que hay una luz, aunque aparentemos que todo está bien, aunque aparentemos que todo está claro, nos podemos dar cuenta que a nuestro alrededor, en el mundo en el que estamos viviendo, en realidad estamos cubiertos completamente, llenos de tinieblas. Hay personas
que, como le mencionaba, hermanos, por fuera pueden aparentar brillo, pueden aparentar alegría, pueden aparentar gozo, porque sonríen, porque a lo mejor se carcajean, porque a lo mejor viven su vida normal, pero por dentro están en oscuridad. Por dentro, hermanos, están en oscuridad de tinieblas. Por dentro están en oscuridad de tristeza, de soledad, de amargura, de rencor, de resentimiento. Por dentro, hermanos, en realidad, aunque por fuera digan, en verdad yo estoy viendo a dónde estoy yendo porque tengo luz, pero por dentro están tan llenos de oscuridad y de tinieblas que no saben hacia dónde están yendo en realidad. No hay una dirección, no hay una guía en su corazón, no hay una guía, una dirección en sus pensamientos. Por eso, hermanos, necesitamos el aceite de su presencia, necesitamos el aceite de su Espíritu Santo para llenar nuestras copas, para llenar nuestras lámparas de ese aceite, porque en verdad usted y yo, en medio de un mundo lleno de tinieblas, necesitamos alumbrar. Y la única luz que puede prevalecer en medio de todas las tinieblas es la luz del Espíritu Santo. La luz que puede prevalecer en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que puedan estar rodeados por tinieblas, es la luz del Espíritu Santo, es la luz de su presencia, es la lámpara de su palabra, es la lámpara de su Espíritu Santo la que nos puede ayudar para que nosotros podamos tener dirección y poder ir por un buen camino. Por eso, hermanos, le he titulado a este tema el aceite que ilumina. En este año, hermanos, ahorita lo estamos viviendo, ¿verdad? Ahorita lo estamos viviendo, estamos en el presente. El día de ayer fue el pasado, y cada minuto que pasa, ¿verdad?, queda en el pasado, y cada minuto que vivimos es el presente. Pero el minuto que viene es incierto. Lo que viene después es incierto. El día de mañana es incierto. Dentro de un mes será incierto. A mitad de año será incierto. A final de año será incierto. En realidad, lo porvenir, hermanos, está velado de nuestros ojos, o en otras palabras, está cubierto hacia nuestros ojos. No sabemos qué vaya a venir, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si vamos a estar a mitad de año o váyanos a terminar este año, porque para nosotros es algo incierto. Está velado hacia nuestros ojos, está en oscuridad, completamente en oscuridad. Pero hay alguien que ha prometido estar con nosotros. Hay alguien que ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hay alguien que ha prometido estar en los momentos de adversidad. Hay alguien que ha prometido estar en los momentos de aflicción. Hay alguien que ha prometido estar en los momentos de tristeza. Hay alguien que ha prometido estar en los momentos de angustia. Hay alguien, hermano, que ha prometido estar en los momentos de tinieblas y de oscuridad. Hay alguien que ha prometido estar con nosotros aún cuando todo a nuestro alrededor sea incierto. Hay alguien que ha prometido estar con nosotros, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Él ha prometido estar con nosotros aún en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de aflicción, en los momentos, hermanos, que todo parece incierto, en los momentos que todo a nuestro alrededor está en tinieblas y en oscuridad. Hay alguien que ha prometido estar con nosotros, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos que Él venga a nuestra vida, para que Él ilumine y Él pueda dar a nuestras lámparas, a nuestra vida, ese aceite que necesitamos para que nuestras lámparas sean encendidas, y en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción, en los momentos de pesar,
Él pueda ser nuestra guía, Él pueda ser, hermanos, el que nos lleve, Él pueda ser el que nos instruya, Él pueda ser el que nos enseñe y Él pueda ser el que nos lleve hacia donde nosotros en verdad necesitamos ir. Porque si nosotros no tenemos la luz del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos el aceite de su presencia, a donde quiera que nosotros vayamos vamos a fracasar. Cualquier paso que demos va a ser falso, va a ser en algo incierto, va a ser un paso inseguro, va a ser un paso, hermanos, que en verdad hacia donde vayamos nunca vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque en oscuridad no podemos dirigirnos hacia el lugar que Él tiene para nosotros. En oscuridad no podemos llegar a nuestro destino. En oscuridad no podemos llegar a nuestro propósito. Pero cuando le decimos: Espíritu Santo, ven a mi vida y sé tú el que derrame ese aceite sobre mi lámpara, para que mi lámpara, aún en la noche, aún en la oscuridad, aún en las tinieblas, pueda estar encendida. Déjeme decirle, hermanos, usted y yo, aún en la oscuridad, aún en las tinieblas, aún en la adversidad, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en lo que podamos estar atravesando, nuestra vida por medio de su Espíritu Santo va a ser iluminada. Y este año necesitamos que Él sea nuestra luz. Este año necesitamos que Él nos ilumine. Este año necesitamos que Él nos guíe. Este año necesitamos, hermanos, que Él sea el que nos enseñe, el que nos instruya, para que cada decisión que tomemos, hacia donde vayamos, cada paso que demos, sea Él el que nos lleve en esa dirección correcta, para que siempre podamos vivir en victoria. Porque si nosotros vamos en oscuridad, caminamos en oscuridad, nos vamos a tropezar. Vamos a encontrar cosas, hermanos, en medio de esa oscuridad, y nos vamos a dar contra esas cosas. Nos vamos a golpear contra esas cosas, porque no vamos a ver por la oscuridad. Nos vamos a tropezar con las piedras, con las diferentes situaciones que van a estar en nuestro camino, y no las vamos a ver, no las vamos a poder visualizar correctamente para decir: me la voy a saltar, me la voy a brincar. No, porque estamos en oscuridad. Pero si llevamos, hermanos, la luz de su presencia, el aceite de su presencia que encienda nuestras lámparas, va a encender ese aceite en nuestras lámparas, y vamos a ser iluminados para caminar por las sendas correctas que Él quiere que usted y yo vayamos. Este simbolismo, hermanos, del antiguo tiempo es muy importante que lo entendamos, para que hoy, en medio de tanta oscuridad, nosotros podamos saber que el único que puede alumbrarnos en medio de todas las tinieblas que puedan estar a nuestro alrededor es la persona del Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan capítulo 16, versículo 13, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, hermanos, ya vino. Él descendió en el tiempo, en el momento de Pentecostés. Él descendió ahí en el aposento alto. Él vino y fue manifestado a aquellos 120 que estaban esperando la promesa. Y desde Pentecostés hasta nuestros días, Él ha descendido en cada vida y en cada corazón que le dice: aquí estoy, Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Usted y yo somos carne, pero no toda la carne quiere que el Espíritu Santo venga a su vida y haga lo que tenga que hacer, y cambie lo que tenga que cambiar, y gobierne lo que tenga que gobernar, y quite lo que tenga que quitar, y queme lo que tenga que quemar. No todas las carnes, ¿verdad? O toda la carne, o todas las personas, en otras palabras, está dispuesta a decirle al Espíritu Santo que haga tal cosa. Pero de aquellos que están dispuestos, hermanos, a decirle: aquí estoy, Espíritu Santo, y yo he creído en tu palabra y creo en tu promesa, y aquí estoy para recibir de ti, el Espíritu Santo va a venir. Y dice la Escritura que cuando venga el Espíritu de verdad, ahora aquí Jesús está hablando tiempo antes de que viniera, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas, dice, que habrán de venir. Él los va a guiar, hermanos, dice, a toda la verdad. Algo que tenemos que entender, hermanos, del Espíritu Santo de Dios es que Él nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Se nos ha dado el Consolador, se nos ha dado a la persona del Espíritu Santo por medio del bautismo del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, de las llenuras del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es guiarnos a toda la verdad. Y necesitamos, hermanos, que Él nos guíe a toda la verdad. Porque si nosotros queremos ser guiados a lo que nosotros pensemos que es la verdad y somos guiados en nuestra cuenta, vamos a fracasar. Nos vamos a dar contra una pared de mentiras. Nos vamos a dar contra una pared de falsedad. Nos vamos a dar contra una pared, hermanos, incierta, insegura, que lo único que va a hacer es detenernos y prohibirnos que sigamos avanzando. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos derrame sobre nuestra vida ese aceite para que la lámpara de nuestro corazón sea alumbrada, Él, el Espíritu Santo, dice que Él nos va a guiar a toda verdad. No dice a la mentira, no dice a la falsedad, dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Y necesitamos que Él nos guíe a esa verdad. Necesitamos ir en camino a esa verdad. Y el único que nos va a guiar a la verdad, el único que nos va a llevar a la verdad, el único que nos va a llevar en verdad a conocer más y más de Cristo, de conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la persona del Espíritu Santo, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida es muy importante. Hoy el cristiano no puede caminar sin el Espíritu Santo de Dios. El cristiano no puede dar un paso sin el Espíritu Santo de Dios. El cristiano hoy en día no puede tomar una decisión sin el Espíritu Santo de Dios. Hoy el cristiano, hermanos, no puede ir hacia adelante sin el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad. Si yo no cuento con el Espíritu Santo, yo voy a seguir en tinieblas. Si yo no cuento con el Espíritu Santo, yo voy a seguir en oscuridad. Y cuando yo dé un paso, ese paso va a ser incierto. Ese paso va a ser inseguro, va a ser una mala decisión, va a ser un paso en falso. Voy a tomar, hermanos, decisiones que no me van a convenir a mí y que no le van a convenir a mi familia o a mi hogar o a todo lo que esté a mi alrededor. Pero ya después de que tome esa decisión y crea yo que estoy avanzando para bien, en realidad va a llegar el momento, tarde o temprano, que me voy a dar cuenta que tomé la peor decisión de mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque no conté con la luz del Espíritu Santo. No conté con la guianza del Espíritu Santo. No le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero que me ilumines. Esta decisión para mí es incierta. Este paso que tengo que dar es incierto. Esto que tengo que hacer es incierto para mí. Porque ¿qué va a venir después? No lo sé. Está en oscuridad y está en tinieblas. No lo sé. Tenemos que ser sinceros, hermanos, y reconocer que muchas cosas no las sabemos. Que muchas decisiones que tomamos en realidad decimos: hermano, yo sé que estoy tomando la mejor decisión, pero dentro de nuestro corazón hay algo que nos está diciendo que en verdad no estamos tomando la mejor decisión. Si decimos de nuestros labios para afuera: pastor, estoy tomando la mejor decisión. Pastor, estoy haciendo lo correcto. Pastor, estoy caminando en rectitud. Pero lo decimos de nuestros labios para afuera, pero dentro de nuestro corazón no estamos, como decimos, al 100%, completamente por ciento, ¿verdad?, convencidos de que estamos tomando la correcta decisión. ¿Y sabe por qué eso pasa? ¿O por qué eso nos puede llegar a pasar? Porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo no está trayendo ese aceite a nuestras lámparas. Y nuestras lámparas están apagadas. Y si nuestras lámparas están apagadas, entonces hay oscuridad. Si nuestras lámparas están apagadas, entonces hay tinieblas. Si nuestras lámparas están apagadas, no podemos ir hacia ningún lado, porque en oscuridad y en tinieblas no podemos caminar. Nos vamos a dar contra algo, nos vamos a pegar con algo, nos vamos a tropezar con algo, vamos a llegar a otro lugar que no era nuestro destino. Necesitamos luz, necesitamos que algo nos alumbre. Y en nuestra vida el único que nos puede alumbrar, hermanos, no es el sol, no es la luna, no es la luz mercurial que podamos ver en la noche, no es esta luz de electricidad que usamos constantemente, no es una vela que podamos encender, no es una linterna que podamos prender. La única luz que va a guiar nuestra vida, la única luz que va a guiar nuestros pasos, la única luz que nos va a guiar a toda verdad es la luz del Espíritu Santo. Es la luz de su presencia, es la luz, hermanos, que podemos recibir de Él. Por eso, hermanos, en este año necesitamos que ese aceite que ilumina, ese aceite que es derramado sobre nuestras lámparas, para que nuestras lámparas sean encendidas y entonces pueda haber una luz, pueda haber iluminación. El aceite que necesitamos es el aceite de su presencia. Y este año lo necesitamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque va a haber decisiones que vamos a tener que tomar. Va a haber decisiones que usted va a tener que tomar en este año. Va a haber circunstancias que van a venir a su vida, en la cual a usted lo van a poner contra la espada y la pared, como decimos. Situaciones, hermanos, que usted se va a sentar y va a decir: no sé qué hacer. Va a haber momentos así, créalo. Va a haber momentos que va a haber una crisis económica, va a haber una enfermedad, va a venir una tribulación, va a venir un problema, va a venir alguna circunstancia, y usted solamente se va a sentar y va a decir: no sé qué hacer. Y cuando usted diga esas palabras, o cuando digamos esas palabras, ¿sabe por qué? Porque hay oscuridad y hay tinieblas. Por eso no sabemos qué hacer. Porque si hubiera iluminación, supiéramos qué hacer, ¿cierto o no, hermanos? Supiéramos qué hacer, supiéramos a dónde ir, supiéramos en qué dirección tomar. Pero como hay oscuridad y hay tinieblas, podemos sentarnos y decir: no sé qué hacer. Tengo esta adversidad, no sé qué hacer. Surgió este problema, no sé qué hacer. Surgió esta situación, ¿cómo le voy a hacer? Va a llegar momentos que va a pasar por esas situaciones, que vamos a pasar por esas situaciones, y nos vamos a agarrar la cabeza, hermanos, y a lo mejor en ese momento nos va a dar un fuerte dolor de cabeza, y a lo mejor nos vamos a angustiar y nos vamos a entristecer, y a lo mejor vamos a caer en ansiedad, a lo mejor posiblemente hasta en depresión, y no vamos a saber qué hacer. En ese momento esta palabra va a resonar fuertemente en su corazón. Esta palabra tiene que resonar fuertemente en su corazón, porque cuando usted diga: no sé qué hacer, usted le puede decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo no sé qué hacer, pero yo sé que si tú me iluminas, voy a saber qué hacer. Si tú me iluminas y derramas de ese aceite sobre mi lámpara, para que mi lámpara se encienda, para que entonces mi lámpara pueda alumbrar lo que está a mi alrededor, yo sí, Espíritu Santo, reconozco, yo no sé qué hacer, pero yo sé que tú sí sabes, porque tu palabra dice que tú me vas a guiar a toda verdad. Tú me vas a guiar a toda verdad, y lo que tú quieres para mí es verdad, no es mentira. Lo que tú quieres para mí es de bien y no de mal. Lo que tú quieres para mí es de paz y no de intranquilidad. Lo que tú quieres para mí es de gozo y de alegría, no de tristeza. Lo que tú quieres para mí es siempre para mi bien. Por eso, hermanos, cuando lleguen los momentos en que usted diga: no sé qué hacer o cómo le voy a hacer, esta palabra tiene que resonar en su corazón. Y en ese momento usted le va a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito más de tu aceite, de ese aceite que es derramado
sobre mi lámpara para que mi lámpara sea encendida, para que mi lámpara pueda dar luz y pueda alumbrar todo lo que está a mi alrededor, y entonces yo pueda ver hacia dónde tengo que ir. Este año, hermanos, 2026, déjeme decirle, es un año, como siempre, ¿verdad? Como todos los años, es un año incierto, es un año inseguro, es un año, hermanos, que lo que está adelante de nosotros no lo vemos, no sabemos qué vaya a pasar. Hacemos planes, agendamos cosas, ¿llegaremos? No lo sabemos. Tenemos planes, a lo mejor hay algunos de ustedes que ya hicieron planes para octubre, noviembre, diciembre. ¿Y llegaremos? No lo sabemos. ¿Estaremos ahí? No lo sabemos. ¿Terminaremos este año? No lo sabremos. ¿Cruzaremos al 2027? No lo sabemos. ¿Qué vendrá en este año, hermanos? No lo sabemos. El mundo, hermanos, cada vez se está deteriorando cada día más. Y eso es normal, porque la palabra del Señor me enseña que antes de la venida de Cristo, hermanos, el mundo iba a estar así y aún peor todavía. Pero nuestra esperanza no está en las cosas del mundo, nuestra esperanza no está en las circunstancias, nuestra esperanza no está en nada a nuestro alrededor, nuestra esperanza está en Jehová de los ejércitos. El día jueves, hermanos, predicaba en la iglesia Trinidad y compartía el Salmo 27, versículo 1, versículo 2, 3 y 4. Y yo creo que usted se sabe ese salmo, ¿verdad? Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis angustiadores, mis enemigos, mis escarnecedores para comer mis carnes, dice, ellos cayeron y no pudieron hacerme daño. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque contra mí se pueda levantar la guerra, dice, yo, mi corazón va a estar confiado. Y el versículo 4 dice: y una cosa yo he demandado a Jehová, y esta también yo voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, dice, y para inquirir en su santo templo. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, encontramos luz, salvación y fortaleza. Si Jehová es nuestra luz, si Él es nuestra salvación y Él es nuestra fortaleza, ¿de quién debemos de temer? De nadie. De nadie. De nadie debemos de temer, porque Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación y Él es nuestra fortaleza. En los momentos de temor, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de problemas, acudamos a Él, porque Él va a ser nuestra luz. Él va a ser nuestra salvación y Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a venir como ese aceite fresco. Él va a ser derramado sobre nuestras vidas. Ese aceite, hermanos, que ilumina, ese aceite que trae dirección, ese aceite que trae guianza, ese aceite de su Espíritu Santo, que dice la Escritura que ese aceite nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero el único que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo en esta preciosa